Muy buenos días, el tema de hoy es el supremo llamamiento. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, vamos al 13 al 16. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Supremo llamamiento. Encontramos en la palabra que el Señor nos da a usted y a mí una especificación sobre cuál es el supremo llamamiento. Ese supremo llamamiento que el Señor nos ha llamado a usted y a mí, pero ese supremo llamamiento viene directamente al corazón. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted? Muchas personas cuando se enfocan en su llamado, en un llamado por ejemplo para hacer negocios, para hacer empresa, para hacer un proyecto, para hacer un negocio, se enfocan y no se salen del contexto. Entonces trabajan, se esmeran, buscan las personas idóneas para ese proyecto, para ese negocio, para ese viaje que tienen que planeado hacer y hacen todo el esfuerzo para hacerlo. Buscan las finanzas, la economía y buscan las estructuras, todo para hacerlo. Cuando montan una empresa inclusive miran cómo trabajar la empresa, miran cómo levantar esa empresa, qué estaría enfocada, cuál sería el producto principal de la empresa, quiénes serían las personas idóneas para trabajar en la empresa, quiénes serían los socios, quiénes serían las personas encargadas. Y porque nosotros cuando miramos el supremo llamamiento del Señor, que el Señor inclusive utiliza a otras personas para decirnos, Dios lo está llamando, Dios tiene un propósito contigo, Dios te está llamando para la alabanza, te está llamando para la adoración, Dios te está llamando para el ministerio, para el liderazgo, Dios te está llamando como líder, como pastor, como maestro, como profeta, dentro de la iglesia, dentro del propósito del Señor. Y como que algunas personas son reacias, otros no, yo no estoy preparado, no, si ya me han dicho, pero yo no creo, no, la verdad no, yo no siento esa pasión, no siento ese fuego, no, como que no. Y como que sucede algo más o menos como lo que pasó con Moisés. El Señor, cuánto tiempo tuvo que trabajar a Moisés para que pudiera realmente aceptar el liderazgo, el propósito que el Señor tenía con él, ese supremo llamamiento que tenía el Señor tan importante para con Moisés, que tuvo que el Señor tratarlo 40 años para poder tratar el carácter de Moisés, para poder guiar a este pueblo. Si Dios no hubiera trabajado en el carácter de Moisés hubiera sido imposible sacar a este pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Hubiera sido imposible porque era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco. Pero ya el Señor había trabajado la mansedumbre de Moisés, la mansedumbre y humildad en el cual el Señor lo trabajó durante 40 años. Que la palabra de Dios nos dice que era el hombre más manso y humilde sobre la tierra en ese tiempo. Un hombre dócil, moldeable, enseñable, dirigido, instruido por el Señor. Pero cómo obró a través de la instrucción y la dirección del Señor. Claro está que en un comienzo le fue imposible para Moisés, puso objeciones, pero todo el camino en el proceso de Moisés, todo lo cumplió acorde a lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés y se sometió y se sujetó a la obediencia y la dirección del Señor. Cuando encontramos aquí que el Pablo inclusive hace la referencia al supremo llamamiento, es una carrera, claro, es una carrera que usted y yo debemos empezar, una carrera en la cual debemos primeramente someternos al Señor, pero también desligarnos de cosas del pasado, ya que encontramos a Pablo que inclusive mismo lo dice que todo lo tenía por basura, un hombre que fue instruido en la ley, un hombre que fue formado por Gamaliel, instruido, enseñado y formado con la ley, pero como este hombre tan instruido, tan versado, tan conocedor de la palabra, pero dice que todo lo tiene por basura cuando conoce a nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí por eso él mismo lo habla con total criterio y total autoridad, que él se sometió al señorío de nuestro Señor Jesucristo para cumplir el supremo llamamiento. Por eso dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Mire que acá no habla el que le va a servir tal cosa que vio en el pasado, lo que estudió en el pasado, lo que le enseñaron en el pasado, o de pronto lo que conoció de los amigos, los vecinos, o de pronto los líderes que le servían. No, dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero también se enfoca, porque se prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, debemos enfocarnos. Por eso cuando veremos en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y es cuando usted y yo ponemos la mirada en Jesús. Pero ¿cuántas personas se apartan del propósito del supremo llamamiento? Porque es que el pastor, es que el líder, es que no me llama, es que no me busca, es que me hizo mala cara, es que el pastor no saludó, es que en esa iglesia no me quieren, es que esos líderes no me quieren, es que eso... Y muchos se enfocan, es más que todo en el hombre, no en el Señor. Por eso, ¿qué le ha hablado el Señor a usted del supremo llamamiento? ¿Cuál es el supremo llamamiento para su vida? Mire que encontramos que el Señor Jesús fue rechazado en todas las áreas, pero Él no desistió del plan del Señor, Él no rechazó el plan del Señor, Él no abortó el plan en la mitad del camino, como dicen algunos, botamos la toalla. Él no botó la toalla. El Señor Jesucristo, al contrario, se fortaleció en la oración. Él no miró lo que decían los hombres, no buscó la aprobación de los hombres. Pero ¿cuántas personas han tenido el supremo
llamamiento, pero se han apartado de los caminos del Señor precisamente por el hombre, porque es que me miraron, me trataron mal, inclusive me hablaron mal, me echaron de la iglesia, no me recibieron en la iglesia, es que mi familia no me quiere, y es que desde que llegué a los caminos del Señor mi familia me aborrece, ahora me critican, me juzgan en todo camino, me hacen bullying en toda parte, en el trabajo, en el entorno familiar, en las reuniones familiares, inclusive los amigos del trabajo, los amigos que yo cuento, es que automáticamente me hacen bullying en todo momento. Entonces mire que es una persona inmadura, es una persona inconstante, inestable, que no ha entendido el supremo llamamiento, que tenemos que nosotros desligarnos de todo, pero aquí no nos manda la palabra que aborrezcamos a lo que nos rodean. No, usted tiene que aborrecer todo lo que hay en el corazón. Por eso cuando encontramos que dice prosigo la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero mire que lo habla que sintámonos perfectos es en Cristo Jesús, porque si usted y yo somos perfectos en lo que hacemos, en lo humano, en nuestra humanidad, en lo que hemos logrado, en los objetivos, las metas, somos perfectos, pero nos volvemos orgullosos, vanidosos, altivos. Pero por eso Él lo dice acá, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una regla, sintamos una misma cosa al supremo llamamiento, sintamos una sola cosa. Por eso cuando le hablo de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, donde usted tiene que tener puesta la mirada. Aquí no habla Pablo de poner la mirada en Él, inclusive él mismo lo dice, que no ponga la mirada en Él. Él dice que puestos los ojos en el Señor. Por eso cuando él formó a Tito, a sus discípulos, inclusive a Timoteo, él lo formó siempre en la palabra, pero guiados en Cristo Jesús, porque él conoció al Señor Jesucristo, él no estuvo con los apóstoles que fueron formados por nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y recibió el supremo llamamiento, pero nunca lo echó fuera. Al contrario, él se fortaleció, dice Pablo, inclusive sufrió tribulaciones, angustias, persecuciones, cárceles, flagelaciones, que sufrió muchas circunstancias, situaciones adversas, que yo creo que usted y yo las sufriríamos, no seremos capaces de pronto de continuar con el supremo llamamiento, pero Pablo no lo hizo. Pablo al contrario se esforzaba mucho más, inclusive por predicar la palabra y llevar el evangelio, el mensaje del Señor, el cual lo estaba llevando. Pero ahí en el supremo llamamiento es alcanzar la meta del premio celestial que el Señor nos llama, y es lo que nos ofrece en Cristo Jesús, esa convicción, esa determinación. Esto implica una vida de obediencia, pero también un crecimiento espiritual, dedicación completa al Señor, y enfocándose en los asuntos de la palabra, en los asuntos de la oración, del ayuno, de la intercesión, pero no enfocándose en la meta terrenal, de pronto que me puedan aceptar, no me valoran, no me quieren, no me aman, bueno, muchas cosas que el enemigo vende, en las cuales el enemigo quiere también llevarnos a distraernos para vendernos otras ideas, otras circunstancias. Y viene el Señor y nos habla precisamente que cuando nos enfocamos en ese supremo llamamiento, y el Señor nos da esta claridad, ese entendimiento, cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación, siempre y cuando usted y yo buscamos al Señor, y el Señor viene y nos enseña, nos orienta, nos direcciona en la oración y en la palabra de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en 2 Corintios 3:18, y él mismo lo dice: por tanto, todos nosotros, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en una misma imagen como por el Espíritu. Mire que esa transformación la conocemos y la entendemos es a través de la palabra, y ahí nos enseña que nos acerca cada vez más a la madurez en la vida cristiana, en el mundo espiritual, y esa medida que somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen en Cristo Jesús. Por eso nos describe el supremo llamamiento de Dios a usted y a mí, cómo debemos obrar y actuar para que podamos entrar en ese proceso de transformación, como el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Porque dice la palabra en Romanos 8:29, dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire que el Señor nos escogió a usted y a mí ante muchos hermanos, nos escogió ya el Señor ante el supremo llamamiento. Esto no es casualidad, no es que el pastor me habló que yo tengo un llamado, no es que vino un profeta y me llamó y me dijo, no es que yo estaba leyendo la palabra y yo sentí que Dios me estaba llamando para esto, pero yo creo que eso no es de Dios, porque yo no sé ni siquiera hablar. Otro: Moisés, estoy tartamudo, no sé hablar. Otros: pero es que no tengo el conocimiento, no sé, pero yo qué tengo que hacer ahí. Es dejarnos moldear, enseñar, instruir por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, y automáticamente entramos en ese supremo llamamiento que el Señor nos está llamando a usted y a mí, para poder conocer y entender lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y si hacemos caso a lo que el Señor nos está hablando, automáticamente el mismo Espíritu nos dará claridad y entendimiento cómo obrar, cómo actuar, cómo hacer cada circunstancia, y el Señor viene y nos enseña, nos orienta, nos direcciona para obrar y actuar para cada situación. Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios 15:49, y así como hemos traído la imagen del celestial, del
así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Usted y yo teníamos una imagen en el mundo como empresario, como una persona jocosa, una persona de pronto engañadora, tramposa, mentirosa, de pronto una persona fiel, de pronto una persona honesta, una persona de trabajo, una persona de visión, de proyección. Traemos el hombre terrenal, pero aquí Pablo dice que trae también el celestial y lo podemos traer a través de nuestro Señor Jesucristo, la imagen que podemos representarlo a través de él. Cuando usted y yo entramos a transformaciones, a cambio, a través de la oración, la palabra y el ayuno, pero entramos en el supremo llamamiento y lo podrán testificar los demás porque verán a Cristo reflejado a través de nuestras vidas. Gloria le pido al Señor. Usted y yo entendamos ese supremo llamamiento, pero que viene directamente de Cristo Jesús, direccionados en el Espíritu de Dios.